está, lo veo complicado también, o sea, sí, hay que llevarlo a la práctica, como dice Carolina, pero existen otros elementos por fuera, digamos, de la creación literaria, que está la crítica. La crítica da una mirada que acomoda en géneros, por decirlo de alguna manera. O sea, hay críticos para la poesía, hay críticos para los cuentos, hay críticos para las novelas, y de alguna manera eso acomoda el asunto. Entonces, es muy complicado terminar con eso, pienso yo. Pero yo sí pienso que la literatura es la literatura y toda cabe en un solo anaquel, y los ensayos y Borges puede estar al lado de Itan o de Gustavo y no va a pasar nada, ¿me entiendes? Eso sí, no me va a ver. Eso seguro, si no Pero- me asusto. pero- Si sucede, filmalo. Pero la literatura es la literatura y cabe toda en un solo conjunto, no importa que sea poesía o que sea periodismo literario, o que sea novela, o que sea cuento. O sea, todas están ahí para contarnos algo, para mostrarnos algo, para hacernos sentir algo. Entonces uno puede sentir una cosa muy hermosa con un poema o con un cuento, y es una sensación, no hay que separarlas, pero también desafortunadamente el mundo funciona así y se organiza de alguna manera. Porque es más fácil comprarlo, también hay que decirlo, ¿no? Claro, Sí, claro. es que, digamos, yo no, para nada es como un proselitismo en contra del género, y me parece que para ciertos casos funciona. Hay gente que se propone, por ejemplo, construir un buen cuento y una apuesta hacia esa forma y esa estructura que me parece harto difícil, ¿no? Lo que digo es que a veces el problema del género, y que es casi, digamos, un problema interno y que lo constituye, es que no se define sino por su excepción. Entonces uno dice, bueno, una novela es un cuento largo, una novela corta, pero bueno, si tienen 90 páginas, ¿qué sería? O, digamos, o también emergen estos, porque Sí, para mí que son como... literatura urbana, que literatura de género, que Sí. literatura... Y entonces los críticos hacen Y eso. aquí es el género de los orígenes, ¿no? Literatura Sí. colombiana, literatura latinoamericana, literatura universal. Sí, pero también digo, también esos engendros, esos Frankenstein de que uno dice es prosa poética. Y yo digo, Sí. prosa poética es casi o algo tautológico o un oxímoron, porque uno dice, bueno, finalmente, ¿no? Toda literatura o toda persona que trabaje, que se las vea con el lenguaje y con la lengua como problema, debería trabajar y trabajar la lengua y pulirla e intentar hacer emerger algo del lujo de la palabra, que finalmente no es solamente en la poesía. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que entonces un prosista es menos poeta? ¿No? Me parece que en todo caso hay que pensar, bueno, que de vuelta es más trabajo para uno, ¿no? Pensar, bueno, en qué casos el criterio o la estructura de género cuadra o no. Sí. Bueno, vamos a seguir hablando en el siguiente bloque de algunos aspectos que quedan en este planteado. Por ejemplo, la relación de los escritores con la crítica. Me parece que ese es un tema muy interesante para saber cómo Carolina Zborowski concibe la crítica. Ya regresamos, no se separe de Conversando. Regresamos a Conversan 2, vamos a ver, para continuar con la conversación con Gustavo Bueno y Carolina Zborowski, la tercera nota, el tercer informe que nos va a dar línea en el Conversan 2 de hoy. Publicar poesía es muy difícil. Las publicaciones generalmente, las últimas publicaciones las han estado haciendo las universidades, en el caso nuestro, la de Antioquia, la Nacional en Bogotá, la del Valle. Sin embargo, tienden estas mismas editoriales a desaparecer. Recientemente en la Universidad de Antioquia, en la revista Universidad de Antioquia se hizo una publicación y allá apareció un cuento mío,
Entonces, digamos que es más fácil por fuera que dentro de la Universidad del Valle. Aquí se publican, se hacen colecciones o series de autores conocidos. En mi caso, no pasas de ser un anónimo. Esto hace que publicar no sea fácil. Por otro lado, han desaparecido medios como los magazines, las revistas, aparecen unos números y desaparecen. Se supone que entre 200, 300 escritores que concursan, de pronto solamente uno tiene un valor. Yo creo que no es así. Es decir, es fundamental que se siga publicando y que aparezcan revistas y que se publiquen libros. En los concursos de cuento donde soy jurado, encuentro también muchas posibilidades, ¿no? Mucha gente haciendo trabajo notable. Lo que pasa es que no tiene salida, las editoriales siguen sin apostarle al cuento. El cuento es un género que a nuestros editores, por acá en Latinoamérica, pues no les interesa para nada. Hay más mercadito entre los anglosajones, ¿no? Tienen revistas y publican libros de cuentos, sin que sea pues la gran cosa, pero un cuentista en Norteamérica, en Inglaterra, puede publicar un libro de cuentos. En cambio, en Colombia es prácticamente imposible un libro de cuentos. Necesita que vos te ganes un gran premio, pues, o que ya seas un novelista muy conocido para que te publiquen un libro de cuentos. Si no, no. Aquí los editores publican libros de secuestrados, novelas, y creo que nada más, ¿no? Hay superación. Sí, yo creo que las universidades deberían convertirse en un actor clave para esto de fortalecer o de apoyar estos espacios de estos escritores y escritoras pues que de otra manera no podrían, pero que además tienen gran calidad, porque uno lo encuentra. Pues a mí el ensayo me parece clave, me parece que es un ensayo transversal, para decir de una vez palabras fatales. ¿Por qué? Porque es que el cuento es una vaina para cuentistas, la poesía para poetas, la novela para novelistas, pero el ensayo es para los literatos y para el humanista y para el científico y para el negociante, porque al fin y al cabo la gran masa de documentos del mundo de los negocios, del mundo de las humanidades, circula es en ensayos. El ensayo satisface una pulsión humana que es la curiosidad. Cualquier persona sana normalmente quiere saber por qué se curva el arco iris, ¿no es cierto? Eso primero. Segundo, porque te da una formación profesional, personal, te da un bagaje teórico para vos reflexionar sobre lo que sea. Porque con el ensayo el ciudadano común y corriente puede tener unos criterios para poder elegir bien sus candidatos. Si uno no sabe un poquito de genoma, de transgénicos, de geopolítica, de historia reciente, por lo menos, entonces uno, ¿cómo va a elegir bien? Si uno no tiene esos criterios, viene cualquier paisa y le dice a usted que 5% es 28, entonces usted tiene que decir que sí, porque usted ¿qué va a saber de eso? Mientras no tengamos esa formación, la democracia no va a pasar de ser una bonita palabra. Bueno, no va a pasar de ser una bonita palabra la democracia, esa es la frase con la que termina Julio César Londoño. Bueno, ahí están, vamos a hablar de los entes legitimantes, de las universidades, de la crítica, cuál es la función o cuál es la relación que tienen ellos con el silenciamiento en determinado momento de la poesía, el cuento y el ensayo, Gustavo. Mira, yo creo que la crítica no sesga el asunto, o sea, es simplemente una opinión. Eso tal vez se pueda ver en la producción que se hace. De pronto podríamos pensar que los poetas que tenemos en estos momentos no son tan buenos para que sean publicados, o los cuentistas no son tan buenos para que sean publicados. Y eso puede ser mentira también. O sea, yo creo que más que la crítica es el mercado lo que hace eso. O sea, yo creo que la poesía llegó un momento en que el mismo mercado hizo que pareciera aburrida, por ejemplo, o que el cuento no valiera la pena porque, no sé, era corto, no sé, o que el escritor ganaba estatus cuando publicaba una novela, y eso lo hace el mercado, no